es probable que me haya quedado un poco sin voz. Pero no me arrepiento de nada. De verdad que alabar al Señor siempre es una bendición enorme y es una alegría poder hacerlo juntos como un pueblo. Hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis y hemos estado estudiando qué es lo que el Señor le dijo a 7 iglesias de Asia Menor. Decir que muchas de estas iglesias corrigieron. Muchas de estas iglesias fueron en este momento en el cual se escribe el libro de Apocalipsis, pues fueron halladas pues suspensas por el Señor, faltas. Incluso más de alguna el Señor no exalta absolutamente nada de ellas, sino que directamente va y saca a relucir pues aquello que las iglesias tenían que cambiar. También existe, aunque menos, existe el caso en las que no dice nada malo de ellas. Y la pregunta entonces, tras haber terminado los 7 mensajes, 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, de Apocalipsis 2 y 3, la pregunta que nos compete es: ¿y si Dios suscribiera un mensaje a nosotros? ¿Qué nos diría? Realmente el ejercicio de hoy es un trabajo de autocrítica y de reflexión y debe ser llevado a cabo por todos los que formamos parte de la iglesia. Porque el mensaje del Señor no pierde vigor, no pierde valor, siempre es vigente. Y cuando el Señor le dice a algún personaje o a algún grupo de la Biblia, cuidado, nos está diciendo también a nosotros, cuidado. Cuando el Señor ordena, no hagas esto, nos está diciendo también a nosotros, no hagas esto. De manera que hoy, a manera un poco de conclusión, sí, pero sobre todo de aplicación, vamos a estar repasando un poco lo que hemos estado estudiando durante ya más de 2 meses, que parece pronto, pero llevamos todo este año hablando de lo que el Señor dice a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Vamos a pedirle al Señor que nos hable y que sea Él el que dirige su voz, su palabra a nosotros. Santo Padre, te alabamos y te glorificamos. Cuán bueno eres con nosotros. Cuán afable has sido con nosotros, Señor. Señor, gracias porque tu palabra sigue hablándonos hoy. Y gracias, Señor, porque podemos estudiarla en nuestro idioma. Porque podemos tener una copia en nuestras manos. Pero, Señor, de nada nos sirve tener una Biblia cerrada, escuchar tus palabras y no aplicarlas. Así que, Señor, hoy habla a nuestros corazones. Hoy habla a nuestras manos, Señor, a nuestros pies, a nuestra cabeza, Señor, para que todo nuestro ser sea transformado a la luz de la calidez de tu palabra. Te amamos, Señor, por encima de todo. Y hemos cantado y volvemos a decir que tú eres Señor y Dios sobre cada uno de nosotros. Y como Señor y Dios tienes todo el derecho de dictar, de hablar. Y nosotros tenemos toda la obligación de escuchar y obedecer. Por eso, Señor, que tu palabra nos hable y nos inspire, Señor, obediencia y confianza de que cuando tú corriges, lo haces por amor. Así que, Señor, gracias una vez más, porque te llamamos Dios, te llamamos Señor, y gracias porque eres Dios sobre nuestras iglesias. En Cristo Jesús, amén y amén. Pues recuerdo un poco la estructura de cada uno de estos mensajes de Dios a las iglesias del Apocalipsis de Asia Menor. Normalmente Él se presenta y dice y se presenta de una manera específica. El Amén, por ejemplo, hemos visto que es uno de sus nombres, el que tiene muchos ojos, el que tiene una espada de 2 filos, en fin, tiene muchas maneras de presentarse siempre de acuerdo a la necesidad de cada iglesia. Y después dice, yo conozco tus obras. Y saca a relucir, pues, los galones, diríamos, que tiene cada una de estas iglesias. Cosa mala en las iglesias que no saca a relucir nada bueno, que las hay. Para después decir, pero tengo esto en contra de ti.
Y entonces, después de haber sacado lo bueno, saca lo malo, corrige lo malo. Esto no me agrada, dice el Señor. Por último dice, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. Entonces esto es un mensaje, hermanos, muy interesante. Porque si el Señor empieza presentándose, y presentándose según nuestra necesidad, según cómo necesitamos conocerlo, pues entonces, ya que sus ojos penetran las tinieblas de los secretos de nuestros corazones y saca a la luz la verdad, ya que Él es gobernador sobre la iglesia y Él vela por la santidad de la misma para su gloria, la pregunta es, ¿cómo se nos daría a conocer Él? Te recuerdo, por ejemplo, que se dio a conocer como el que camina entre las iglesias y sus líderes, en Apocalipsis 2:1. Se nos dio a conocer como el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a vivir, en Apocalipsis 2:8. Se nos dio a conocer como el que tiene la espada de dos filos, en Apocalipsis 2:12. Como el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce pulido, que nos recordaba aquella autoridad que cuando Él pisa, todo lo que está bajo sus pies puede ser destruido, pero cuyo gobierno también es inamovible. Y esto lo vemos en Apocalipsis 2:18. Como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, en Apocalipsis 3:1. Como el que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David y abre caminos que ninguno cierra y cierra cuando ninguno puede abrir, en Apocalipsis 3:7. Y ya el domingo pasado vimos que Él es el amén, el testigo fiel y verdadero, el príncipe de la creación de Dios, en Apocalipsis 3:14. ¿Cómo necesitamos entonces hoy que Él se nos presente? Este es un ejercicio de reflexión. Hoy está permitido que estemos viendo un poco hacia arriba pensando. ¿Cómo necesitamos hoy que Dios se nos presente como iglesia? Se me ocurren algunos ejemplos. Se me ocurre, por ejemplo, el que trae dirección y sus caminos son rectos. Pues quizás como iglesia necesitamos dirección. El que provee para nuestras necesidades. Pues quizás como iglesia tenemos muchas necesidades y Él nos puede recordar y nos quiere recordar hoy pues que Él está supliendo por encima de todo. O quizás se nos recuerda con uno de sus nombres propios, el que conoce los corazones, el cardiognostes, es el nombre técnico, el que conoce nuestros corazones. Ojo, quizás nos recordaría hoy que Él es el que no puede ser engañado. O quizás nos diría, yo soy el que recuerda tu dolor. ¿Cómo necesitas que Dios se te presente hoy? Porque Dios quiere estar en tu vida hoy. Dios está aquí, en medio de nosotros. Leíamos el domingo pasado, Él está a la puerta, está llamando. Típico, nos tocan el timbre. ¿Quién es? Te dicen yo y abres. Pues ¿cómo se presentaría Él? Pues quizás no como el yo, sino el yo soy. Puede ser. ¿Cómo se te presentaría Dios? Porque, ¿sabes? Es interesante ver, especialmente en los Salmos, que en la Biblia hay una petición constante, y es que Dios se dé a conocer a su pueblo. Hermanos, somos el pueblo de Dios, pero tenemos que conocer al Dios al que juramos lealtad y debemos lealtad. Quizás hoy deberíamos orar diciendo, Señor, danos a conocer tu rostro. Que nuestra vida, oh Padre bueno, sea medida y pesada. Trae, oh soberano Dios, sobre tu pueblo conocimiento de ti y de tu palabra. Guíanos por tus sendas para transitar el camino de la verdad. Que hoy oremos para conocerle a Él. Y Él se nos presenta. Y se presenta en tu vida de manera personal, de manera real, inminente.
uno de los testimonios que siempre me gusta compartir sobre mi vida es sobre el último año en el seminario. El último año del seminario fue una aventura en el sentido académico, en el sentido económico, en todos los sentidos. Pero recuerdo que ese año mi oración constante, Señor, fue: Señor, quiero ver tu rostro. Te puedo asegurar que a días de la graduación yo no tenía claro si me graduaba. A días de la graduación, ya incluso con mi TFG defendido, ya con los exámenes aprobados, decía: uy, pero falta pagar el piso. Uy, pero falta pensar en la mudanza. Uy, pero faltan tantas cosas. ¿Y yo cómo me voy a ir de aquí? Hermanos, quizás hoy deberíamos orar diciendo: Señor, danos a conocer tu rostro. Te puedo asegurar que vas a ver su rostro. Y esas preguntas que nos hacemos: ¿y yo cómo voy a hacer con esto? ¿Y yo cómo voy a terminar esta etapa o empezar esta nueva? ¿O yo con qué fuerza sigo caminando? Te aseguro que te aferras a Él y Él se te da a conocer. Cercano está el Señor a los que le buscan. A los que le buscan de veras, nos dice su palabra. Entonces quizás en nuestra oración hoy tengamos que añadir todo eso. Señor, quiero conocerte. Tú conoces mis necesidades, conoces mis debilidades y las fortalezas, porque tiene fortalezas también, Señor, pero en todo esto quiero conocerte. Pero también, sin lugar a duda, tendríamos que añadir lo que dice el Salmo 139, 23 y 24. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Qué oración tan necesaria. Porque pedirle al Señor que se dé a conocer en nuestras vidas es estar dispuesto a ser corregido. Entonces, reflexionando en torno al mensaje del Señor a cada una de estas iglesias y a la pregunta que hoy nos compete de decir: ¿qué nos escribiría el Señor? Pues tenemos que decir: examíname, corrige, mírame, pruébame, porque esto también es salud. Después de darse a conocer, el Señor entonces decía: yo conozco tus obras. Esto es lo normal en los 7 mensajes del Señor a las iglesias de Apocalipsis 2 y 3. ¿Cómo serán las obras de esta iglesia ante los ojos de Dios? Y esta reflexión, hermanos, es importante. Hasta ahora hemos visto iglesias que, por ejemplo, trabajaban arduamente, con perseverancia, sin dar lugar ni a los falsos maestros ni a las mentiras, en Apocalipsis 2, del 2 al 3. Hemos visto iglesias que sufrían persecución y pobreza, y que incluso eran calumniados ante la ciudad, en Apocalipsis 2:9. Hemos visto iglesias que vivían ante el trono de Satanás, pero no en lealtad a Satanás, sino que vivían ante el trono de Satanás sufriendo la pérdida de fieles siervos de Dios asesinados por amor al Creador, en Apocalipsis 2:13. Hemos visto iglesias que crecieron en obras, crecieron en amor, crecieron en servicio, crecieron en fe y crecieron en paciencia, en Apocalipsis 2:19. Y hemos visto iglesias que obedecieron a la palabra de Dios sin importar sus fuerzas, siendo fieles al nombre de Cristo, en Apocalipsis 3:8. Entonces esto nos hace preguntarnos: ¿qué podría destacar Dios de nosotros como iglesia? Esto es lo bueno. Aquí estamos destacando lo favorable a nuestro nombre. Se me ocurren algunos ejemplos. Y el Señor diría: escribe al ángel de la iglesia de Orihuela:
el que es eterno dice esto, se presentaría, ¿no?, según nuestra necesidad. Y a lo mejor nos diría: yo conozco tus obras, creces en amor a mi nombre y en fe para con mi palabra. Hombre, a que nos gustaría que el Señor nos dijera eso. Quizás nos diría: yo conozco tus obras, sé que abrazas al necesitado, sé que trabajas para ser un pilar de ayuda en sus vidas. Recuerdo que atrás siempre tenemos la canasta básica. Quizás eso nos gustaría que fuese lo que el Señor nos dijese. Quizás nos diría el Señor: eres manada pequeña, pero no te dejas intimidar. Recordando a aquella iglesia que le dice: aunque eres pequeño, yo he abierto una puerta que nadie puede cerrar. O quizás nos diría: tienes celo por la enseñanza de la verdad. Sería algo precioso. O quizás nos gustaría que se nos conozca como una iglesia que persevera en la oración. Bueno, es que el Señor podría decir muchas cosas, estoy seguro que sí. Ahora, no he venido aquí a arrojarle flores a la iglesia. Tampoco he venido a juzgarla. He venido a que pensemos qué es aquello que al Señor le agrada en nuestra iglesia, en nuestras familias, en nuestro diario vivir. Porque esto que nos caracteriza para bien tiene que ser cuidado, tiene que ser protegido. En una de las iglesias el Señor le decía: yo conozco tus obras, tienes fama de estar viva, pero estás muerta. Por eso yo te recomiendo que no dejes morir aquello que está a punto de morir. En el ámbito general esta iglesia ya estaba muerta, pero el Señor le dice: pero tampoco descuides lo poco que te queda. Hermanos, sin lugar a duda el Señor se nos daría a conocer según nuestras necesidades. Bueno, ya lo hace. Sin lugar a duda, pues sacaría a relucir algunas de nuestras bondades. Claro que sí. Pero que esto no nos lleve a una pereza espiritual. Las bendiciones que Dios nos ha dado hoy son para cuidarlas, para velar de crecer en ello. Si en nuestra iglesia, por ejemplo, no hay pleitos, pues no descuidemos nuestra hermandad, la comunión que pueda haber. Si en nuestra iglesia se cuida al necesitado, pues no descuidemos este ministerio. Si en nuestra iglesia se ora, pues no dejemos de orar. Si en nuestra iglesia se predica la palabra, pues permanezcamos firmes a la luz de la palabra. Porque si el Señor nos dice aquello que nos caracteriza para bien, es para que lo cuidemos. Volvamos entonces a recordar nuestra petición necesaria en lo diario y en lo personal, así como en lo colectivo, para lo bueno y para lo malo. Recordemos lo que dice el Salmo 139, 23 y 24. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Escribe al ángel de la iglesia de Luela: el Todopoderoso, el gran yo soy, el que provee, pero el que juzga, el eterno, etc. Dice esto: yo conozco tus obras, sé que eres esto, sé que eres aquello, sé que destacas en esto, sé que haces aquello bien, pero tengo contra ti esto. Y si antes hemos pensado que nos destaca para bien, pues necesitamos también reflexionar en aquello que tenemos que corregir como iglesia. Y he aquí el kit de la cuestión. Hermanos, necesitamos ser cambiados por Dios según sus santos criterios y crecer en relación a Él hasta llegar a su estatura. Y es que cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que Él le exige perfección a su iglesia. No exige menos. Él nos ha dicho: ve delante de mí y sé un hombre recto, perfecto.
Gloria a Dios que también nos ha dicho que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir, a fin de que el hombre sea perfecto, perfectamente, enteramente preparado. Por lo tanto, a la luz de la palabra podemos ser perfeccionados. Y cuando estudiamos Apocalipsis 2 al 3, vemos entonces cómo Dios demanda esa perfección a las 7 iglesias, y hoy no es diferente a esta iglesia. Algunas correcciones que el Señor hizo respecto a estas 7 iglesias. A una le dijo que había dejado el primer amor, que retomara su amor porque lo había dejado, lo había abandonado. A otra le dijo que convivía con los que defendían las doctrinas de falsedad, doctrinas por lo tanto demoníacas, que llevaban a prácticas vergonzosas, las cuales Dios aborrece. Antes he dicho lo del primer amor, sería Apocalipsis 2:4. Lo que acabo de mencionar es Apocalipsis 2:14 al 15 y también 2:20. A otra le dijo que estaba muerta, pues había dejado la verdad, en Apocalipsis 3:1. Y a otra, la que estudiamos la semana pasada, le dijo que se creía autosuficiente, siendo en verdad aborrecible a los ojos del Señor, en Apocalipsis 3:17. Y esto hace que nos preguntemos, ¿qué debe ser cambiado en nosotros urgentemente? ¿Somos una iglesia que ha dejado de lado la vocación a la que hemos sido llamados? Es que nos tenemos que preguntar si Cristo Jesús es Señor sobre esta iglesia, o si estamos siendo engañados, como aquella que estaban todos reunidos dentro y el Señor: yo estoy a la puerta, quiero entrar, porque el Señor no estaba entre ellos. Hermanos, he aquí la importancia del mensaje de hoy. ¿Qué nos diría el Señor hoy? ¿Qué nos está diciendo el Señor que debemos corregir? No caigamos en la autosuficiencia. No nos creamos exentos de corrección por parte del Santo, Santo, Santo. Y si bien tenemos nuestras luces, sin lugar a duda, tenemos nuestras sombras. Se me ocurre que el Señor podría decir: pero tengo contra ti que no me ofreces excelencia. No estoy juzgando, estoy reflexionando junto a vosotros. Y me pregunto, hermanos, si a lo largo de nuestro caminar hemos dejado atrás la excelencia y hemos sido autocomplacientes. Mira, hay algo muy perjudicial en las iglesias, y es el buenismo. Lo ha hecho, de aquella manera, pero lo que importa es el corazón. Sí, lo que importa es el corazón. Pero un corazón dispuesto al Señor no ofrece otra cosa sino excelencia. Y no estoy hablando de resultados, estoy hablando de aquello que el Señor realmente quiere en nosotros. Por ejemplo, excelencia en la puntualidad. Somos una iglesia un poco impuntual, yo creo. Y con la manera en la que tratamos el tiempo al Señor, nos habla sobre cómo tratamos las cosas del Señor. Tal vez nos estaría diciendo el Señor, y repito, no estoy juzgando, sino reflexionando con vosotros, como se dice, pensando en voz alta, intentando aplicar Apocalipsis 2 y 3 a nuestra realidad. Y quizás el Señor nos diría: tengo contra ti que te has engañado con una fachada de cercanía, pero no te interesas en el otro. Cuidemos nuestra comunión. Somos muy dados a llamarnos hermanos, pero que sea real. ¿Somos muy dados a cuidar al otro? ¿O es todo fachada? El Señor quiere que seamos una iglesia que vive la comunión en perfección. Recordemos lo que dice Juan 17: para que sean uno,
Y es Jesús orando antes de la cruz para que sean uno, como tú y yo, oh Padre, somos uno. Quizás Él nos diría, pero tengo contra ti que no confías en tu proveedor. Nuestro Dios es Señor en todo, en nuestra economía también. Él es Señor en todo. Cuidemos también el aspecto económico de la iglesia, porque esto también forma parte de ser iglesia. O quizás podría decir, pero tengo en contra de ti que no me sirves con el fervor del principio. Somos muchos aquí, pero quizás trabajamos muy pocos. Tenemos que crecer, hermanos, en fe y en servicio. O quizás nos diría, pero tengo en contra de ti en que no quieres profundizar en la verdad de mi voz. Sí, velas porque la palabra de Dios sea predicada, pero no te sumerges en ella. ¿Cómo está tu estudio de la Biblia? Recuerda que la palabra de Dios tiene que ser estudiada no solo los domingos, día a día, en casa, con tu familia, con tus hijos, con tu cónyuge. Tenemos que estar estudiando la palabra de Dios. No descuidemos esto. A veces, si hiciéramos una gráfica de nuestro crecimiento bíblico, al principio siempre va al alza, vamos creciendo, cuánto leemos, nos proponemos leer la Biblia, cuando acabamos de llegar al Señor, la leemos toda y no volvemos a leerla nunca más. Y es el mismo Pablo el que corrige a una iglesia que le dice, es que tendríais que ser ya maestros. En cambio sois niños, bebiendo leche espiritual. Y deberíais ya estar comiendo la carne, comida de adultos. Repito, esta es una reflexión en conjunto. O quizás nos diría el Señor, tengo en contra de ti que has dejado que el afán de este siglo ahogue el primer amor que ardía por mí. Hoy somos unos 50, 60 quizás. ¿Sabes que llevamos meses en el estudio bíblico y en la escuela y en el culto de oración que no llegamos a ser 10 asistentes? ¿Te das cuenta de cómo entonces quizás nos hemos convertido en cristianos domingueros? Lo cual el Señor nunca exigió, sino que el Señor quiere que le demos todos nuestros días. Repito, esta es una reflexión que debemos llevar a cabo en conjunto. Pero también os digo que no ha habido avivamiento en la iglesia del Señor sin antes un pueblo dedicado a la oración. Y si el avivamiento viene y la iglesia del Señor no está cimentada en la verdad, será un avivamiento de Satanás, porque no se predicará la verdad. Por lo tanto, el Señor quiere que velemos en oración, atentos a su palabra, para que cuando el avivamiento por el cual llevamos generaciones orando aquí en España venga, seamos una iglesia preparada. Y que no estemos a la cola, sino a la cabeza de este avivamiento. Y ese es el sentir, espero, de cada uno de nosotros. Pero tengo en contra de ti, otro ejemplo podría ser que no permites que gobierne en tu privacidad. ¿Cómo está tu vida personal? Estas reflexiones, hermanos, quizás pueden ser un poco incómodas, quizás puedes pensar y sentir que te estoy apuntando. Nada que ver, sino que todo esto lo traigo en luz a la palabra de Dios. Y ya te digo yo, que antes el Señor ha sido muy directo conmigo. ¿Cuánto podría decirnos Dios hoy? ¿Cuántas cosas? Quizás hoy el Señor nos llame a la reconciliación con Él. Es probable que hoy sea necesaria una larga charla con nuestro Hacedor. Y no olvidemos que aunque quizás hoy Dios no te haya dicho que tengas que corregir algo, aunque seguro que más de alguna cosa el Señor nos ha dicho, al menos a mí así ha sido.
pues también Él nos llama a estar alerta y no dejar que lo bueno en nosotros perezca. Leo el Salmo 51. Antes he leído el 139, ahora leo el Salmo 51, que dice: ten piedad de mí, Dios mío, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios mío, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu firme me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no desprecias tú, mi Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Qué petición tan noble y tan necesaria. Que el Señor sea el que escudriña esta iglesia. Hermanos, recordemos que Dios al que ama corrige y azota al que tiene por hijo. Y si el Señor hoy saca a relucir algo que en esta su iglesia tenga que ser transformado conforme a su palabra, gloria a Dios, porque significa que nos ama, que nos sigue hablando, que sigue trabajando en nosotros. ¿Qué más podemos decir? Pues también decir que todos los mensajes, todas las cartas terminaban diciendo: y al vencedor. El vencedor gozará en la presencia de Dios y comerá del árbol de la vida en el paraíso de Dios, según Apocalipsis 2:7. El vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte, según Apocalipsis 2:11. El vencedor comerá el banquete que Dios preparó, según Apocalipsis 2:17. Al vencedor le será dada autoridad sobre las naciones, según el Apocalipsis 2:26. El vencedor será vestido con vestiduras blancas y permanecerá en el libro de la vida y será confesado por Cristo delante del Padre, según Apocalipsis 3:5. El vencedor será hecho columna en el templo de Dios como propiedad del Cristo resucitado, según Apocalipsis 3:12. Y el vencedor se sentará con el Señor en su trono, según Apocalipsis 3:21. ¿Quién es el vencedor? Sino que aquel que se deja corregir por el Señor, que viene ante Él y le dice: examíname, oh Señor, y mira si hay en mí algo que no te agrade. De manera que te dejo con la pregunta, y es: ¿qué esperas de Dios hoy? ¿Cómo quieres que hoy se te presente? ¿Qué crees que Dios nos diría en lo bueno, pero también qué crees que Dios corregiría en su amor? Hermanos, nuestra petición hoy es que Él nos corrija en la verdad, que nos mantenga en fidelidad
y nos lleve a gozar de su presencia en el día postrero. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a su iglesia. Santo Padre, ante tu palabra estamos, y tu palabra de verdad que es tajante. Señor, muchas veces hemos dicho que esta iglesia te pertenece, pero quizás muy pocas veces te hemos pedido, Señor, que saques a relucir aquello que no te agrada. Señor, muchas veces hemos visto cómo, a pesar de, pues quizás nuestra pequeñez, o quizás de nuestra pobreza en algunos aspectos, hemos visto, Señor, que somos una iglesia que avanza y que no se deja, Señor, amedrentar por los tiempos que corren. Pero quizás, Señor, nos hemos acomodado. Quizás, Señor, estamos viviendo una realidad que no te agrada del todo. Señor, quizás nuestra ofrenda no nace del lugar correcto. Quizás, Señor, nuestra vida no está del todo bien contigo. Por eso, Señor, te pedimos, haznos ver tu rostro. Porque al ver tu rostro reconocemos nuestra maldad. Pero al ver tu rostro recordamos también que tú eres suficiente. Que el Dios que nos ha salvado de la muerte también ha vencido al pecado. Y tú eres poderoso para vencer cualquier pecado que more en nosotros. Padre, examínanos. Escudriña, Señor, tu iglesia. A cada uno de nosotros, tus siervos. Corrígenos, Señor, porque tu corrección viene del amor. Y aunque a veces es dura, nunca podemos decir que no es necesaria. Así que, Padre, recuérdanos que nosotros somos el barro y tú el alfarero. Haz, Señor, conforme a tu voluntad. Haz, Señor, conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Para que mañana, si nos quieres escribir una carta, pues no haya nada que ser corregido. Y gracias, Señor, porque los que son tuyos gozaremos, Señor, de una vida eterna contigo. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, porque la iglesia no salva, pero el Señor de la iglesia sí, y ese eres tú. Así que, Señor, a pesar de la imperfección que pueda haber en esta tu iglesia, tú sigues salvando y añadiendo cada día los que han de ser salvos. Por eso te alabamos y te glorificamos en el santo, precioso, soberano y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.